Vamos a hablar ahora de las leucemias crónicas, pero antes de hablar de las leucemias crónicas, sí, este cuadro es bien sencillo porque nos permite clasificar a las enfermedades hematológicas malignas, es decir, a las leucemias en dos grandes grupos, en linfoides y mieloides. Linfoides, cuando está comprometida, ¿sí? La serie linfoide, es decir, el progenitor comprometido con la serie linfoide, es el que tiene la alteración clonal. Por lo tanto, todas las células hijas van a tener la alteración y van a producir una leucemia de estirpe linfoide. Cuando la detención se produce a nivel del proceso de maduración blástica, a nivel de blastos, se habla de leucemia linfoide o linfoblástica aguda. Y tenemos procesos linfoproliferativos crónicos, que son una serie de enfermedades clonales, no es una sola. Hablamos de desórdenes linfoides crónicos o síndromes linfoproliferativos crónicos, que más al rato los vamos a ver. Cuando el progenitor mieloide es el comprometido y esto origina, ¿sí?, una proliferación anormal en forma aguda, se habla de leucemia mieloide aguda. Y si ustedes recuerdan, la clasificación franco-americana británica, ¿sí?, habla de o permite clasificar en 8 grupos, desde la M0 a la M7, o bien la clasificación de la Organización Mundial de la Salud te permite clasificar de acuerdo a los trastornos citogenéticos específicos, ¿sí? Translocación 821, translocación 1517, translocación o inversión 16 o translocación 1616, las lesiones mieloides secundarias a síndrome mielodisplásico, las no clasificadas, ¿sí?, y las anomalías 5Q-. Todas esas se clasifican dentro de las leucemias mieloides agudas. Y tenemos luego los síndromes mieloproliferativos crónicos, donde el más frecuente es, o la más frecuente es la leucemia mieloide crónica. Entonces, de esta manera se clasifica. ¿Cuáles son los desórdenes mieloides crónicos? Hablamos de los síndromes mielodisplásicos, ¿se acuerdan? Trastornos de la maduración que van desde procesos más o menos indolentes, no diremos benignos, pero indolentes, como la anemia refractaria tipo 1, hasta las preleucemias o las leucemias como tal, de tipo mieloide, como la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, anteriormente llamada así, que no es más que una leucemia mieloide aguda secundaria, o la anemia refractaria con exceso de blastos, si ustedes recuerdan. Luego tenemos las enfermedades mieloproliferativas mielodisplásicas, o sea, no muy bien clasificadas, y por último tenemos a los síndromes mieloproliferativos crónicos. Simplemente estamos mencionando cómo se clasifican los desórdenes mieloides crónicos. Muy bien. Vamos a referirnos o vamos a hablar de los síndromes mieloproliferativos crónicos, que en realidad son 4. ¿Sí? Cuando hablamos de síndromes mieloproliferativos crónicos, hablamos de un trastorno clonal de la célula mieloide comprometida con este proceso de maduración. Tenemos la leucemia mieloide crónica, caracterizada por la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, así se llama, ahorita la vamos a ver. La polistemia vera, ¿sí?, donde existe una gran proliferación de precursores de serie eritroide. La mielofibrosis con metaplasia mieloide, acuérdense, mielofibrosis significa fibrosis de reticulina a nivel de la médula ósea, pero el vaso y el hígado retoman, ¿sí?, el hecho de formar o de producir hematopoiesis embrionaria, de manera que hay hepatoesplenomegalia, y si hacemos una biopsia de hígado o hacemos una esplenectomía y vemos cortes del vaso, vamos a ver que existe hematopoiesis extramedular, y eso se llama metaplasia mieloide. La trombocitosis esencial o trombocitemia esencial, un síndrome mieloproliferativo con producción de gran cantidad de plaquetas y con mielofibrosis secundaria. Y tenemos la enfermedad mieloproliferativa crónica no clasificable, que al final no sabemos si es una polistemia vera, una trombocitosis esencial o una mezcla de todo esto. ¿Sí? Muy bien. Esta diapositiva es la más importante, porque de esta manera clasificamos a los síndromes mieloproliferativos crónicos, chicos. Ya habíamos dicho, es un trastorno clonal donde la célula madre totipotencial hematopoyética que va a dar lugar a la serie mieloide es la comprometida. ¿Qué es lo importante? Lo importante es conocer
que existen alteraciones citogenéticas características que afectan, ¿sí?, el DNA, ¿sí?, y la estructura y la función del DNA de esta célula. Y se ha descubierto una serie de trastornos citogenéticos u oncogenes o mutaciones responsables de cada uno de estos tipos de síndrome mieloproliferativo. Por ejemplo, la polistemia vera, ¿sí?, caracterizada por eritrocitosis primaria, es decir, una proliferación anormal de precursores eritroides a nivel de la médula ósea, se caracteriza porque existe una mutación que se llama mutación JAK2B617F. Para fines prácticos, en el exón 12 se produce una mutación que es la mutación JAK2, que origina una gran proliferación de glóbulos rojos. Cuando la alteración se produce a nivel de las células progenitoras que originan eosinófilos, se ha reconocido una alteración FIP1L1 PDGFA, así se llama, que caracteriza a una leucemia eosinofílica crónica, es decir, es una de las eosinofilias idiopáticas monoclonales que originadas por esta mutación a nivel, ¿sí?, del DNA de la célula comprometida con el linaje mieloide que va a diferenciarse en eosinófilos. El compromiso de los neutrófilos y de los monocitos origina una translocación, o sea, originada por la translocación 922, que expresa la mutación BCR-ABL, así se llama el transcrito BCR-ABL, y todos estos otros transcritos que originan, por ejemplo, cuando se compromete la serie granulocítica, especialmente la serie neutrofílica, la leucemia mieloide crónica. Y cuando se compromete la serie monocítica, la anteriormente llamado síndrome mielodisplásico tipo 4, que actualmente se clasifica como síndrome mieloproliferativa crónico o leucemia mielomonocítica crónica. Y también tenemos la mielofibrosis primaria o metaplasia mieloide primaria. Cuando se compromete la serie mastocítica, se tiene la mastocitosis sistémica con la expresión de este oncogeno. La mutación JAK2B617F, al igual que en la polistemia vera, va a dar lugar a la trombocitosis esencial. ¿Cuál es el común denominador de estos síndromes mieloproliferativos crónicos? Uno, que existen mutaciones a nivel, ¿sí?, de la célula comprometida con cada uno de estos linajes, lo que origina una sobreproducción de uno o varios elementos sanguíneos, ¿sí? Si vamos a hacer un aspirado medular, chicos, la médula ósea es hipercelular, es decir, no existe, como en otras leucemias, ¿sí?, por ejemplo, invasión, ¿sí?, por blastos. Aquí existe proliferación de algunas de estas células maduras, que al final va a dar lugar a hipercelularidad y, en algunos casos, por trombocitosis esencial o por polistemia vera, mielofibrosis medular. Va a originar citoquinas y, sobre todo, un producto que va a generar fibrosis de la médula ósea. Una característica son las anomalías citogenéticas con expresión y formación de estos transcritos que se pueden evaluar y se pueden evidenciar mediante estudios de PCR. Clínicamente, los síndromes mieloproliferativos pueden producir hemorragia o bien trombosis. Son los fenómenos trombóticos característicos, por ejemplo, de la polistemia vera y la trombocitosis esencial. Esas tromboembolias pulmonares, por ejemplo, o las trombosis venosas profundas, o trombosis venosas en sitios venosos poco usuales, siempre deben hacer sospechar la posibilidad de un síndrome mieloproliferativo crónico. Otra de las características es la hematopoiesis extramedular, que se llama metaplasia mieloide. Y finalmente, la mayor parte de estos síndromes mieloproliferativos, en mayor o menor porcentaje, van a transformarse a leucemias agudas de tipo mieloide, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, la polistemia y la trombocitosis esencial. Un 10% de los pacientes con trombocitosis o polistemia vera o metaplasia mieloide con mielofibrosis evolucionan a una leucemia mieloblástica aguda secundaria. Clínicamente puede haber superposición de características clínicas, con astenia, ¿sí?, con fiebre, con hepatoesplenomegalia.
El diagnóstico diferencial se hace justamente por el aspirado medular y sobre todo por el estudio por PCR de las características citogenéticas específicas de cada uno de estos síndromes. Esta diapositiva justamente ejemplifica esto, las características generales de los síndromes mieloproliferativos crónicos. De todos los síndromes mieloproliferativos crónicos, el que es más representativo y más frecuente es la leucemia mieloide crónica, CME o leucemia mieloide crónica. Muy bien, vamos a hablar. ¿Qué implica tener leucemia mieloide crónica? Es un desorden proliferativo de la stem cell y que tiene un curso clínico característico. Y una característica que es fundamental y es patognomónica de esta enfermedad, que es el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia no es más que el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, producto del intercambio genético, es decir, de una translocación de un pedacito del cromosoma 9 que va al cromosoma 22, en forma recíproca del cromosoma 9 al 22, perdón, del 22 al 9. O sea, es como un intercambio de zapatos entre un brazo que va a mi compañero, o sea, un zapato, ¿sí? Del brazo largo del cromosoma. O sea, es decir, un pedacito de zapato va al zapato de mi compañero y un pedacito del zapato de mi compañero va a mi pie. Eso, a nivel cromosoma 22, genera una fusión de un gen, pedacito de un cromosoma 9 al cromosoma 22, hace que se fusione y ese gen se llama BCR-ABL. El BCR-ABL, ¿sí? Es una proteína con actividad tirosina que fosforila todos los residuos de tirosina en las células comprometidas, lo que origina señales antiapoptóticas y genera una clona maligna característica de leucemia mieloide crónica. La anterior clase, acuérdense, cuando hablábamos de leucemia linfoblástica aguda, también este tipo de leucemia aguda tiene cromosoma Filadelfia, pero el sitio de ruptura y la codificación es diferente, ¿sí? La vamos a ver ahorita, cómo el BCR-ABL, el producto del cromosoma Filadelfia en leucemia mieloide crónica, en esta enfermedad codifica un tipo específico de proteína y una enfermedad, que es esta leucemia. Mientras que, por ejemplo, en leucemia linfoblástica aguda, el cromosoma Filadelfia va a codificar a BCR-ABL, pero o sea, que va a dar origen a otro tipo de proteína P190, que hace que la leucemia sea muy agresiva y de mal pronóstico. Estamos hablando de leucemia linfoblástica aguda, anterior clase. Miren, esta es la incidencia de neoplasias hematológicas, ¿sí? Leucemia mieloide crónica tiene una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, en Cochabamba por cada año tenemos más o menos entre 10 y 20 nuevos casos de leucemia mieloide crónica. La edad media de presentación más o menos 45 a 55 años. Acuérdense, la leucemia linfoblástica aguda, niños. La leucemia mieloblástica aguda, adultos mayores. Las leucemias crónicas, sobre todo de tipo mieloide, la leucemia mieloide crónica, edad mediana de la vida, 45 a 55 años en general. La incidencia aumenta con la edad, entre un 12 y 30% en pacientes mayores de 60 años. Un poquito más, ¿sí? Más frecuente en varones sobre mujeres, pero no hay un predominio como tal. Ahora bien, esta enfermedad muchas veces se diagnostica en forma incidental. Muchos de los pacientes son totalmente asintomáticos. Hagan de cuenta, cualquiera de ustedes ahorita puede tener una leucemia mieloide crónica y van a hacerse un chequeo médico de rutina. Y resulta que les piden un hemograma. ¿Qué es lo característico del hemograma de la leucemia mieloide crónica? La hiperleucocitosis, la gran cantidad de glóbulos blancos, pero sobre todo gran cantidad de serie granulocítica, con neutrófilos y precursores de serie granulocítica. En el 85% de los pacientes, el diagnóstico se realiza en fase crónica, es decir, cuando tienes una leucemia mieloide en fase crónica tranquila, que todavía tiene hiperleucocitosis, pero no ha migrado, no ha tenido progresión a tener mayor cantidad de blastos y al final vamos a ver que esta leucemia mieloide crónica degenera, vamos a dicho, o evoluciona en una leucemia aguda de tipo secundario. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica? Hay datos clínicos, la historia clínica y el examen físico. Generalmente hay pocos datos. Lo más característico es que hay astenia, hay cansancio fácil, y una característica es el dolor abdominal,
sobre todo por hepatoespleno y sobre todo esplenomegalia. El 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica tienen esplenomegalia. Cuando hacemos un hemograma, característicamente aquí no hay anemia. Las plaquetas pueden estar normales o más bien aumentadas, a diferencia de las leucemias agudas donde las plaquetas siempre están bajas. ¿Por qué? Porque hay mieloptisis. Acá existe más bien trombocitosis en la mayor parte de los casos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a hacer un aspirado de médula ósea donde existe hiperplasia granulocítica. Vamos a hacer una biopsia ósea donde hay hiperplasia granulocítica y vamos a hacer la determinación y detección de esa alteración citogenética que es el cromosoma Filadelfia, justamente en la serie granulocítica que está comprometida. Y esto se hace a través de un estudio citogenético y un estudio de FISH y un estudio de PCR para detectar justamente el transcrito BCR-ABL. Como se había dicho, en un 50% de los casos de asma es incidental, el paciente está totalmente asintomático. Pero en algunos casos el paciente está con fatiga, pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal. Lo característico es la esplenomegalia palpable. Cuando hacemos laboratorio, ¿qué vemos en el hemograma? Vamos a ver hiperleucocitosis con una fórmula diferencial normal con gran cantidad de neutrófilos, bandas o tallados y precursores en sangre periférica, reacción leucoeritroblástica, mielocitos, metamielocitos. Hay trombocitosis, que es el aumento de plaquetas. A veces hay anemia y a veces no. Y una característica es el aumento de basófilos. Acuérdense que puede no verse basófilos o se ve entre 0 y 1% de basófilos. Aquí sí vamos a ver el aumento de basófilos. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene astenia, adinamia, fatiga, distensión abdominal y palpamos esplenomegalia, hacemos un hemograma. Leucocitosis, trombocitosis, anemia normocítica, normocrómica, y una característica es el aumento de basófilos y aumento de eosinófilos, y la presencia de formas inmaduras en sangre periférica, no blastos, en realidad, sino metamielocitos, mielocitos, promielocitos y algunos blastos. Los blastos no exceden el 20%, porque si excede el 20% estamos en una fase blástica aguda, menos del 20%, pero la característica es que vamos a ver estas células precursoras inmaduras de serie mieloide, metamielocitos, mielocitos, promielocitos en sangre periférica. Esto es lo que se ve en forma normal. Miren, aquí se ven, ¿sí?, una banda y aquí se ve un neutrófilo. Y se ven algunas plaquetas y nada más. Pero en la leucemia mieloide crónica vamos a ver un aumento de leucocitos y aquí vamos a ver segmentados. Aquí hay un basófilo y aquí vemos, ¿sí?, precursores de serie mieloide. Estos son metamielocitos y aquí vemos un mielocito. Esto no se debe ver normalmente en sangre periférica. Acuérdense, cuando se ve se llama reacción leucoeritroblástica. Y eso nos hace pensar en una leucemia. En este caso, si vemos, ¿sí?, proliferación de serie mieloide, a eso se llama leucemia mieloide crónica. Cuando hacemos una biopsia de hueso, miren aquí, gran cantidad, una hiperplasia hematopoyética. Hemos dicho 50% tejido hematopoyético y 50% tejido graso, pero aquí prácticamente el 90%, ¿sí?, está caracterizado por hipercelularidad y expansión de la serie mieloide o serie granulocítica. Cuando hacemos el aspirado medular y tomamos la médula ósea, esta muestra va directamente a un laboratorio y es el laboratorio de biología molecular y citogenética. ¿Por qué? Porque en estas células, chicos, vamos a extraer el DNA de estas células y vamos a ver característicamente una alteración que es la translocación 922. ¿Cuál es el curso clínico característico de la leucemia mieloide crónica antes del advenimiento de lo que se llaman inhibidores de tirosinquinasa? ¿Qué es eso de inhibidores de tirosinquinasa? Abriendo un paréntesis. Resulta que, ya les he dicho, la leucemia mieloide crónica produce a través del transcrito BCR-ABL una señal que se llama tirosinquinasa que fosforila los residuos de tirosina y produce señales antiapoptóticas. Se han descrito y descubierto actualmente medicamentos antitirosinquinasa, como el imatinib. Y el imatinib es un medicamento, no es quimioterapia, que bloquea la señal de tirosinquinasa y obviamente, sí, bloquea todos estos fenómenos citogenéticos en las células comprometidas con leucemia mieloide crónica. De manera que aborta la evolución clínica habitual y normal que veíamos en una leucemia mieloide crónica
dejada su evolución. Si nosotros no damos tratamiento a una leucemia mieloide crónica, una característica es que esta enfermedad tiene tres fases bien definidas. Una fase crónica que dura más o menos 5 a 6 años, por eso se llama leucemia mieloide crónica, porque el paciente puede estar tranquilo, sin alteraciones, salvo esplenomegalia e hiperleucocitosis durante 6 años. Luego, si no le damos tratamiento, pasa a una fase acelerada, que tiene una duración de 6 y 9 meses, y por último se transforma en una leucemia aguda, ella se llama crisis blástica, con una sobrevida de 3 a 6 meses, el paciente termina falleciendo como si tuviese una leucemia mieloblástica o linfoblástica aguda. Obviamente, ¿sí? Si nosotros dejamos a la libre evolución a este tipo de enfermos, fácilmente el paciente se va a morir en el curso de los 6 a 7 años. Pero si nosotros damos tratamiento y prolongamos la fase crónica e inhibimos, ¿sí?, la tirosina quinasa, vamos a ver que el paciente no solamente se mantiene en fase crónica, sino que revierte el paciente al eliminar, ¿sí?, el cromosoma Filadelfia, probablemente entre en remisión y no sabemos todavía aún si al desaparecer el cromosoma Filadelfia el paciente se declare curado. Esos son los parámetros típicos del laboratorio de leucemia mieloide crónica, ¿no? Habíamos dicho, hiperleucocitosis, muchas veces más de 20.000, 30.000, 50.000, hasta 200.000 glóbulos blancos. Los blastos no exceden inicialmente el 20%, ya cuando hay crisis blástica, los blastos están en 20%, como una leucemia aguda. Los basófilos están aumentados, las plaquetas son normales, solo en la fase blástica caen, como una leucemia aguda. La médula ósea siempre es hiperplásica, a expensa de hiperplasia mieloide, y en la citogenética vamos a descubrir el cromosoma Filadelfia y por biología molecular el transcrito BCAABL. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva ejemplifica muy bien qué es lo que pasa. Resulta que, por alguna razón que no se sabe, ¿sí?, existe una alteración a nivel del DNA con una translocación en 922. Miren, aquí está el cromosoma, un brazo del cromosoma 9 y el cromosoma 22. Aquí un pedacito y otro pedacito de color. Este color lila se conoce como Break Cluster Region, así BCR. Y este otro pedacito se conoce como ABL, porque en ratones esta parte del cromosoma 22 produce, ¿sí?, leucemia murina de Abelson, por eso se llama ABL. Entonces, si nosotros estudiamos este pedacito del gen del cromosoma 9, es el BCR, y este es el cromosoma 22 con un pedacito, ¿sí?, de DNA, que es el ABL. Miren cómo acá hay un intercambio, una ruptura del cromosoma 9 al cromosoma 22. Este pedacito va al cromosoma 22 y este pedacito al cromosoma 9. En el cromosoma 9 existe fusión, pero no hay codificación de ningún tipo de proteína. Pero en el cromosoma 22, el hecho de que el BCR se fusione con el ABL produce el BCR-ABL y eso se llama cromosoma Filadelfia. Y esto origina una proliferación clonal anormal de precursores de cerimieloide, lo que origina una médula hipercelular, posible fibrosis, y tres fases, una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica característica. Clínicamente, con esplenomegalia, hepatomegalia y focos hematopoyéticos extramedulares. Esa es la característica de la leucemia mieloide crónica. Tanto estamos hablando del cromosoma Filadelfia que vamos a conocer y vamos a hablar del cromosoma Filadelfia. Es un modelo. El cromosoma Filadelfia es un modelo citogenético y esto explica la génesis del cáncer. Y en este caso el proceso, ¿sí?, citogenético, el proceso leucemogénico. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan en la anterior clase? Les había hablado de una serie de alteraciones citogenéticas. Porque justamente esas alteraciones son las responsables de estos procesos de proliferación, alteración en la maduración, antiapoptosis, que obviamente hacen que una clona escape al control normal y origine una leucemia. ¿Sí? Es la primera enfermedad neoplásica humana donde un oncogén está relacionado con el proceso de leucemogénesis. Y justamente produce el gen BCR-ABL, que es el blanco terapéutico. Este gen BCR-ABL activa normalmente una tirosina quinasa, que es la que fosforila los residuos de tirosina y produce señales antiapoptóticas. Si ustedes se dan cuenta, esta es una célula y el núcleo de la célula es el cerebro, donde está la información para la función, las funciones de esta célula. Para que esta célula prolifere, para que esta célula madura, para que esta célula produzca sustancias y que para que esta célula se muera inclusive, ¿sí? Todo esto depende de la información contenida
en el DNA. El DNA, acuérdense, no es más que un movilio donde existen espúricas y pirimídicas, y esto genera fragmentos de información. Esta información del DNA va a generar, obviamente, codificación para la formación de proteínas, ¿sí? Por lo tanto, estas estructuras pequeñas que originan información para la codificación de proteínas se conocen con el nombre de genes, ¿sí? Y todo está constituido, ¿por qué? Por bases púricas y primídicas. ¿Qué ocurre si se suplanta o se produce, ¿sí?, un cambio de una base por otra base? Se produce una mutación puntual. Y esta mutación puntual, ¿sí?, esta mutación puntual genera alteraciones características que van a originar esta proliferación clonal. ¿Cómo ocurren las mutaciones, chicos? ¿Por qué se produce entonces la leucemogénesis? Primero, dejen de fumar, pues. El tabaco, ¿sí?, tiene una serie de sustancias mutagenéticas, así se llaman. Y esto incide sobre justamente cambios puntuales del gen. Entonces, está muy bien establecido que todos los productos del tabaco van a producir en mayor o menor medida una serie de neoplasias, que están relacionadas con alteraciones citogenéticas características. La radiación ionizante, de la anterior clase les decía, cómo estos protones o electrones, ¿sí?, productos de la descomposición de la materia en grandes cantidades, van a dañar la estructura genética, el DNA de las células. Los sobrevivientes de Chernobyl, los sobrevivientes de Fukushima, se han muerto por leucemias, porque la radiación ha dañado justamente la estructura genética de la célula. Virus oncogénicos. Los virus no son más que partículas de DNA y RNA, y estas partículas de DNA y RNA, al introducirse al interior de la célula, y en este caso de la célula madre comprometida con un linaje celular, van a generar trastornos e información diferente, con mutaciones, con, ¿sí?, alteraciones en los procesos de maduración. Acuérdense que hay virus oncogénicos. El HTLV1, que es un retrovirus, que origina leucemia y linfoma de células T en el adulto. El virus de Epstein-Barr, relacionado con los linfomas de tipo Burkitt, o los linfomas de tipo T, por ejemplo, ¿sí? El HIV puede originar el virus de la hepatitis C, son virus oncogénicos. Entonces tenemos tóxicos ambientales como el tabaco, radiaciones y virus. Todo esto va a originar fragilidad genética e intercambio de material genético. El intercambio de material genético hemos dicho que se llaman translocaciones. Por otra parte, sobreexpresión de protoncogenes. Los protoncogenes no son más que genes que van a codificar proteínas. Pero por otra parte, recuerden que nosotros tenemos células vigilantes. Nuestro sistema inmunológico tiene células T supresoras, que inmediatamente se ponen en acción cuando se empiezan a codificar proteínas que van a originar clonas de células anormales. Entonces, nuestro proceso normal de control de células T supresoras va a suprimir la proliferación de estas células. Pero, ¿qué pasa si existe una supresión de células T supresoras? Hay expresión sobre expresión de protoncogenes, lo que va a originar seguramente codificación de proteínas anormales. O bien se van a dañar genes que producen proteínas supresoras de tumor, y por lo tanto, ¿sí?, estas señales que protegen a nuestras células del proceso de proliferación normal no se van a expresar, y libremente estas células van a escapar al proceso normal de control. Por otra parte, una característica de las neoplasias, ya sea hematológicas y sólidas, es el hecho de que las células son autónomas y producen sus propios vasos sanguíneos autónomos en un proceso de angiogénesis, y aparte metástasis e infiltración. ¿Qué significa eso? Todas nuestras células están ancladas a un sitio, pero estas células neoplásicas han perdido esta capacidad de anclaje y son susceptibles de trasladarse y metastatizar en caso de tumores sólidos, pero en el caso de leucemias, de escapar e infiltrar a órganos donde no necesariamente están presentes estas células.
Entonces, para que ustedes entiendan cuál es la consecuencia de todo este fenómeno, que no es más que el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22. Eh, Cuando existe una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, este es un cariotipo. El alargamiento del brazo largo del cromosoma 22 se conoce como cromosoma Filadelfia y eso se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Inducimos metafases y vemos si existe en el cariotipo este tipo de alteración. Como ya les he mencionado, miren, todos tenemos, ¿sí?, 22 pares de cromosomas y 2 cromosomas sexuales, ¿verdad? En el cromosoma 9 y el cromosoma 22 existen, ¿sí?, fragmentos en el brazo largo, en uno de los brazos largos del cromosoma 9 y en uno de los brazos largos del cromosoma 22. Aquí está un protón que se llama ABL, solito no codifica nada. Y aquí está el BCR, el cromosoma 22. Este ABL, ¿sí?, miren acá, se intercambia y este pedacito va y se une al cromosoma 9, digo al cromosoma 22, y este pedacito verde va al cromosoma 9. ¿Qué pasa en el cromosoma 22? En el cromosoma 22 hay una fusión entre el BCR con el ABL, ¿sí? El BCR del cromosoma 22 se une al ABL del cromosoma 9 y esto produce una proteína, codifica, da información a la célula para producir una proteína que se llama proteína tirosinquinasa. Y la tirosinquinasa produce una expansión clonal de todas las células que tienen esta alteración citogenética. Y esta expansión clonal, cuando compromete el linaje mieloide, origina leucemia mieloide crónica. Cuando esta proteína, ¿sí?, codifica proliferación y apoptosis en una célula comprometida por linaje linfoide, origina una leucemia linfoblástica aguda, cromosoma Filadelfia. ¿Quién ha descrito este cromosoma Filadelfia? Peter Nowell, junto con este hombre David Rutherford, describió en 1960 en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, por eso el nombre de cromosoma Filadelfia. Primera descubrimiento para que podamos entender por qué se produce el fenómeno de leucemogénesis. Y si entendemos esto, vamos a poder entender por qué se producen los fenómenos oncogénicos. ¿Sí? A partir de la clase de mañana, ustedes van a llevar, por lo menos durante una semana, todos los fenómenos oncogénicos y lo que es la hemato-oncología. Afortunadamente, dentro de todos los tumores hematológicos son los que mejor pronóstico tienen y responden bien, porque se ha descubierto este tipo de situaciones y por eso el impacto, ¿sí?, de conocer esto tiene un impacto terapéutico fundamental, porque ahora sí podemos decir que curamos este tipo de enfermedades. Janet Rodley, ¿sí?, descubrió y describió la relación entre el cromosoma Filadelfia y la leucemia, ¿sí? Y este es el famoso cromosoma Filadelfia, no se olviden, alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, con una proteína que produce fusión, pero con un transcrito genético de DNA que produce fusión BCR-ABL, que se descubre, esto se puede ver a través de una técnica que se llama técnica de reacción de cadena de polimerasa, PCR. Cuando el sitio de ruptura se produce, ¿sí?, a nivel del sumo, ¿no?, se codifica una proteína P210 relacionada con leucemia mieloide crónica. Cuando el sitio de ruptura se produce en el cromosoma 22 y se produce esta fusión BCR-ABL, ¿sí?, se produce una proteína P185, P190 relacionada con leucemia linfoblástica aguda. Miren, el ABL del cromosoma 9 va al cromosoma 22, al BCR, y el BCR al cromosoma 9. La fusión BCR-ABL codifica esta proteína de tirosinquinasa, BCR-ABL. ¿Sí? Este es el porcentaje de pacientes con diferentes leucemias que tienen cromosoma Filadelfia. El 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica tienen esta alteración citogenética, es decir, translocación 922. El 15 al 30%, hemos dicho, de los adultos tienen cromosoma Filadelfia cuando cursan con leucemia linfoblástica aguda del adulto. ¿Por qué los niños tienen mejor pronóstico? Porque apenas el 5% tienen cromosoma Filadelfia y leucemia linfoblástica aguda apenas el 2%. Entonces, cromosoma Filadelfia, cuando se presenta leucemia mieloide crónica, es marcadora de la enfermedad. Cuando se presenta leucemia linfoblástica aguda, es de mal pronóstico y genera una agresividad de esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace el BCR-ABL? Les había dicho, genera una serie de señales
que van a originar fosforilación de residuos de tirosina y sobre todo antiapoptosis, de manera que las células se vuelven inmortales. Producen células inmortales, inmortales, inmortales y ocupa el espacio vital. Esta es la forma de laboratorio cómo se puede detectar el cromosoma Filadelfia. Para que conozcan ustedes, es una reacción de cadena polimerasa. ¿Sí? Se extrae el DNA de la célula, luego se amplifica y luego se corre y se compara con primers donde existe, ¿sí? Señales lumínicas en un gel de agarrosa. Esto es un PCR para que veamos, ¿sí?, la positividad del cromosoma o en este caso, la detección de BCR-ABL. Si el paciente tiene esto, inequívocamente tiene una leucemia mieloide crónica. Muchas veces es difícil detectar esto por esta técnica de PCR. Entonces tenemos una técnica de biología molecular mucho más sensible que se llama FISH, hibridización in situ, donde se puede ver, ¿sí?, lumínicamente cómo existe justamente el alargamiento del brazo largo del cromosoma 22, ¿sí?, por esta técnica de biología molecular, y existe positividad cuando nosotros sospechamos en una leucemia mieloide crónica. Simplemente para que conozcan cómo se detecta el BCR-ABL, esto mediante dos técnicas de biología molecular en laboratorio, ¿sí? La cadena de reacción de cadena polimerasa, ¿sí?, en tiempo real, y la hibridización in situ. Si nos dicen que el PCR es positivo para BCR-ABL, ¿sí?, o que el FISH es positivo para BCR-ABL translocación 922, y estamos con esplenomegalia, con hiperplasia de serie mieloide, con hiperleucocitosis, con trombocitosis, estamos frente a una leucemia mieloide crónica inequívocamente. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que dar tratamiento. Y si conocemos nosotros, chicos, ¿sí?, que el resultado de la leucemia mieloide crónica es justamente la formación de este gen con la formación de esta proteína de tirosina quinasa, el objetivo va a ser eliminar el cromosoma Filadelfia mediante una serie de medicamentos. Brian Drucker, ¿sí?, a inicios de los años 90 empezó a hacer los primeros estudios. Y hay un medicamento, no es quimioterapia, sino es inhibidor de la señal de tirosina quinasa, ITK se llama, ¿sí? Allá por el año 1998 empezó a publicar los ensayos con imatinib, mesilatimimatinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? La eliminación del cromosoma Filadelfia mediante justamente los inhibidores de tirosina quinasa, obteniendo respuestas genéticas y moleculares. Es decir, nosotros después de iniciar el tratamiento con imatinib, vamos a hacer un seguimiento mediante técnicas de PCR y vamos a ver cómo las señales de BCR-ABL se van haciendo cada vez más negativas, hasta ser indetectables. Si el paciente hace señales indetectables y ya no detectamos este transcrito en las células de estirpe mieloide, podemos hablar que estamos frente a una respuesta molecular mayor y que probablemente el paciente está yendo hacia la curación. Otras señales terapéuticas es lograr una respuesta hematológica, es decir, normalizar un hemograma, hacer desaparecer la esplenomegalia y obviamente que el paciente vuelva a su estado físico normal. Muchos de los pacientes con el imatinib, con los inhibidores de tirosina quinasa, vuelven a su actividad normal. Otras opciones de tratamiento antes del advenimiento de los inhibidores de tirosina quinasa era el trasplante de células madre totipotenciales hematopoyéticas, el tratamiento en base a interferón, y podíamos, sí, retrasar un poco, ¿sí?, la fase acelerada de la fase blástica con hidroxiribosulfán, que es tratamiento paliativo, pero actualmente el tratamiento de la leucemia mieloide crónica es con inhibidores de tirosina quinasa, imatinib, nilotinib y dasatinib, ¿sí? Muy bien. Vamos a referirnos ahora más rápidamente al otro grupo de enfermedades linfoides crónicas. Hemos hablado de los síndromes mieloproliferativos crónicos y hemos hablado de la leucemia mieloide crónica. Cerramos un paréntesis grande y ahora vamos a abrir nuestra mente y vamos a hablar de los síndromes linfoproliferativos crónicos que comprometen a la estirpe linfoide. Y ustedes saben que hay linfocitos T y linfocitos B.
¿Cómo se clasifican las leucemias crónicas linfoides o síndromes linfoproliferativos crónicos? Los del linaje B, leucemia linfocítica crónica, leucemia prolinfocítica de células B y la leucemia de células vellosas o leucemia de células peludas, de estirpe B, así se llama, porque tienen prolongación citoplasmática. Pero también puede haber leucemias que comprometen el linaje T. Tenemos la leucemia prolinfocítica T, la leucemia linfocítica de células T grandes, granulares, muchas veces asociada a fenómenos autoinmunes, la leucemia agresiva de células natural killer, y la leucemia linfoma T del adulto relacionada con la infección por un retrovirus, que es el retrovirus HTLV1. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican las neoplasias linfoides? Ya habíamos dicho, de linfocitos T y linfocitos B. Linfocitos T tenemos de linfocitos T citotóxicos, helper, y linfocitos T reguladores. Y linfocitos B tenemos la leucemia de células vellosas, la leucemia prolinfocítica B y la leucemia linfocítica crónica. ¿Cuál es el común denominador de todos estos síndromes linfoides crónicos? Generalmente son indolentes, aunque en estadios avanzados pueden ser agresivos y muy agresivos. El origen de la célula es una célula madre potencial comprometida con el linaje linfoide. De todas estas, la más frecuente es la leucemia linfocítica crónica, se llama, que es una neoplasia hematológica que se caracteriza por una proliferación y acumulación de linfocitos, pero linfocitos maduros. Aquí no son blastos, aquí no son linfomas, sino son linfocitos maduros, que se ven en la zona periférica, en la médula ósea, y que infiltran ganglios linfáticos. Por ahí adenopatías, hay hepatosplenomegalia, y puede haber infiltración en otros órganos. Lo característico es como todas las leucemias. En leucemia linfocítica crónica existe una alteración del cromosoma 12 y del cromosoma 13. ¿Sí? Hay una predisposición genética, pero sobre todo hay trisomías. Miren, trisomías del cromosoma 12, o sea, hay 3 cromosomas 12. Eso altera la información genética de las células comprometidas con linaje linfoide. O hay una delesión, miren, una pérdida del brazo largo del cromosoma 13. Se ha perdido un pedacito del cromosoma 13. Y esto origina mutaciones y expansión clonal de la célula comprometida con el linaje linfoide, lo que origina una infiltración de la médula ósea con infiltración de ganglios, adenopatías, esplenomegalia y hepatomegalia. ¿Sí? Y esto también está predispuesto por una inmunodeficiencia. Hay inmunodeficiencias adquiridas, hay trastornos o fragilidad cromosomal hereditaria que origina justamente trisomía 12 o pérdida del brazo largo del cromosoma 13 relacionada con leucemia linfocítica. Entonces, si ustedes se preguntan por qué se produce leucemia linfocítica crónica, expresión genética, trastornos de inmunosupresión adquirida o hereditaria, que originan alteraciones citogenéticas, translocaciones trisomías 12, o 3 ecúmenos, es decir, pérdida del brazo largo del cromosoma 3, que origina esta mutación. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad indolente, muchas veces, sí, indolente y asintomática en una parte de los pacientes, pero en algunos pacientes tiene una evolución muy agresiva y la sobrevida promedio es de 6 años. O sea, no es como la aguda, en pocos meses. Aquí tiene años, pero sí, es de todas maneras indolente, pero al final termina con la vida del paciente si nosotros no le damos tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de presentación? Generalmente la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad de tercera edad. Son viejitos. No hay en niños y excepcionalmente en jóvenes. Adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacemos un hemograma, cuando hablamos de leucemia mieloide crónica, vamos a ver hiperleucocitosis, pero con estirpe mieloide. Vamos a ver gran cantidad de neutrófilos, promielos, metamielos, ¿sí? Bandas o callados. Cuando es leucemia linfocítica crónica no vemos eso. Lo que vamos a ver es gran cantidad de linfocitos. Hay una linfocitosis. Cuando hemos hablado de anemia hemolítica por anticuerpos calientes en forma secundaria, recuerdan, habíamos dicho que hay enfermedades autoinmunes, pero también la leucemia linfocítica crónica puede manifestarse inicialmente como una anemia hemolítica como es positivo en el 10% de los casos. Puede haber hipogamaglobulinemia o hipergamaglobulinemia o aún sin gamapatía monótona. O sea, hay alteraciones en la inmunidad humoral.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente personas mayores de 60 años, muchas veces totalmente asintomáticas, y que van a un examen de rutina y, ojo, ¿sí? Vamos a tener 13 de hemoglobina, no tenemos alteración en la serie roja, y vamos a tener 30.000 glóbulos blancos con 80% linfocitos, más allá de 5.000 linfocitos, ojo, y plaquetas normales. Entonces, la linfocitosis es una característica de leucemia linfocítica crónica. Hacemos un examen físico y vamos a encontrar adenopatías cervicales, adenopatías axilares, hepatoesplenomegalia. Si la enfermedad está más avanzada, vamos a encontrar fatiga extrema por anemia. Vamos a encontrar síntomas B, con sudoración nocturna y fiebre, ¿sí? Generalmente vespertina, con pérdida de peso y hepatoesplenomegalia, el examen físico puede tener adenopatía. El diagnóstico se hace por medio de laboratorio. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Linfocitosis en sangre periférica. Más de 5.000 o más de 10.000 linfocitos, ¿sí? Y esa linfocitosis debe ser persistente, más allá de 2 meses. Si hacemos un aspirado medular, vamos a ver que más del 30% está infiltrado por linfocitos de aspecto maduro. Y si hacemos un inmunofenotipo, es decir, vamos a ver la expresión de clusters, es decir, de proteínas en la membrana o antígenos en la membrana de estos linfocitos de neoplásicos, vamos a ver la coexpresión CD5, CD19, CD23, pero sobre todo CD5, CD19 positivo. ¿Sí? ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial, obviamente, de las linfocitosis? Con infecciones virales, ¿sí? Muchas veces la leucemia linfocítica crónica se confunde con una infección viral, o una infección viral se confunde con una leucemia linfocítica crónica. ¿Cuál es la diferencia? Que en la infección viral los linfocitos no son monoclonales, a diferencia de los trastornos linfoproliferativos. La diferencia es un aspirado medular, ¿sí? El Epstein-Barr, el citomegalovirus, la hepatitis pueden producir, ¿sí?, linfocitosis, pero en la leucemia linfocítica crónica existe estas alteraciones. Más del 30% de linfocitos de efecto maduro y sobre todo en el 95% de los casos con expresión CD5, CD19. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Una vez hecho el diagnóstico que nos dice que el paciente va bien o va mal, la edad. Los pacientes años tienen peor pronóstico que los jóvenes. ¿Sí? La sobrevida media de los menores de 50 años corresponde al 5 a 7% de los pacientes y al menos 20 años más corto que los grupos de adultos. Entonces, la edad es un factor pronóstico. El estadio, esto es importante. Cuando estamos frente a una leucemia linfocítica crónica, hay dos sistemas de clasificación pronóstica, la clasificación de Binet y la clasificación de Ray. La clasificación de Binet toma en cuenta estadios, o sea, estadio clínico de acuerdo a la cantidad de adenopatías que existen. Estadio A, B y C, y esta es la sobrevida. Cuando hay menos de 3 áreas linfáticas afectadas, es decir, pocas adenopatías, y menos, por ejemplo, simplemente localizarse en el cuello y nada más de 10 años de sobrevida y un estadio A. Más de 3 áreas linfáticas, 5 años. Y cuando hay más de 3 áreas linfáticas, hagan de cuenta, adenopatías cervicales, adenopatías axilares, adenopatías inguinales, retroperitoneales, más anemia, trombocitopenia, estadio C, y bien, el pronóstico, apenas 2 años de sobrevida. La clasificación de Reyes toma en cuenta, ¿sí?, si existe fuera de adenopatías hepatoesplenomegalia. Si solamente hay linfocitosis en la sangre periférica y médula ósea y no hay nada más, no hay adenopatías, no hay esplenomegalia, RAI 0 y la sobrevida, el riesgo es bajo y la sobrevida 10 años. Si el paciente tiene 80 años, sin tratamiento va a evolucionar 10 años y tranquilo. RAI 1, linfocitosis y adenopatías, nada más, sobrevida 8 años. Linfadenopatías más esplenomegalia y hepatomegalia más linfocitosis, o sea, linfocitosis más esplenomegalia y adenopatías, 6 años. Linfadenopatías más anemia, 2 años. Y si hay linfadenopatías y trombocitosis o trombocitopenia, en este caso, perdón, es trombocitopenia, la sobrevida es menor a 2 años y el riesgo es alto. Otro factor pronóstico es el tiempo de duplicación linfocitaria. Si al diagnóstico tenemos 20.000 linfocitos y después de un año tenemos 40.000 linfocitos, obviamente es de mal pronóstico. Pero si en inicio tenemos 20.000 linfocitos y después de un año tenemos 22.000 linfocitos, generalmente el pronóstico es mejor.
El patrón de infiltración en la médula es lo mismo. El patrón difuso es de peor pronóstico. Y lo importante es ver la mutación de los genes, sí, que van a clasificar, sí, genes de cadenas de inmunoglobulinas. O bien, trastornos citogenéticos del cromosoma 12 y del cromosoma 3, la expresión de una proteína en la membrana C38 y la expresión de otra proteína. Esto se puede ver por laboratorio, chicos. Simplemente para que conozcan cómo estos factores pronósticos inciden en la evolución de la enfermedad. El grupo mutado, mutaciones del gen de inmunoglobulina, ¿sí? 20 años o más de sobrevida. El grupo sin mutar tiene menor sobrevida. La expresión C38, una sobrevida mayor, o sea, menor. En cambio, la no expresada, una sobrevida mayor. Y la proteína SAP70 se correlaciona fuertemente con un pronóstico negativo. Miren, las alteraciones citogenéticas, especialmente, no se olviden, cromosoma 13 y cromosoma 2 tienen, ¿sí? Esos son los porcentajes de presentación y la sobrevida en meses. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores de alto riesgo cuando tenemos nosotros un paciente con leucemia linfocítica crónica? La expresión de proteínas SAP70, eso pedimos al laboratorio. La expresión de C38. La mutación del gen de cadena pesada de inmunoglobulina. Anormalidades citogenéticas. Estadio 3 o 4 de un BINET C de mal pronóstico. Tiempo de aplicación menor a 12 meses. Beta 2 microglobulina sérica elevada y transformación a una leucemia más agresiva o un linfoma debajo, o un linfoma no Hodgkin más agresivo, y eso se llama síndrome de Leucemia. ¿Sí? Entonces, no se olviden, esta diapositiva demuestra claramente tiempo de duplicación, anormalidades citogenéticas, trisomía 12, pérdida del brazo largo del cromosoma 12, patrón de infiltración difuso, mutación del gen de cadena pesada de inmunoglobulina, aumento de la beta 2 microglobulina, peor pronóstico, expresión de CD38 y de proteína SAP70. Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico cuando tienes un paciente que tiene leucemia linfocítica crónica? Tiempo de duplicación, anormalidades citogénicas como 12 y 13, patrón de infiltración en la médula ósea y pruebas de laboratorio, expresión de proteína C38, SAP70 y aumento de beta 2 microglobulina. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿De qué se mueren los pacientes con leucemia linfocítica crónica? Se mueren por infecciones oportunistas, especialmente infecciones por bacterias, pues, estafilococo dorado, pseudomonas, o infecciones virales como citomegalovirus, por ejemplo. Complicaciones autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune. O bien, al final, la leucemia linfocítica crónica se transforma hacia una neoplasia mayor malignidad muy agresiva, como linfoma de células grandes, una enfermedad de Hodgkin, una leucemia linfocítica, un mieloma múltiple, o sea, transformaciones. Ahí se llama síndrome de Richter. Muchas veces, si tienes un estadio temprano, no haces tratamiento. Pero los que tienen síntomas B, pérdida de peso, sudoración nocturna, hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia o anemia hemolítica requieren tratamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Los pacientes que tienen bajo riesgo, watch and wait. Simplemente, si tienes un paciente de 90 años y sabes que va a vivir 10 años más, no le das tratamiento. Un paciente de 70 años que tiene buen pronóstico, que tiene una sobrevida de 15 años sin tratamiento, no le vas a dar tratamiento. Pero en los estadios avanzados sí le vas a hacer quimioterapia. Agentes alquilantes, ciclofosfamida, rituximab, anticuerpos monoclonales anti-CD20, ¿sí? Que van a impactar sobre la clona de linfocitos de leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? Muy bien, chicos, con esto vamos a terminar las clases de la primera fase de hematología. Han aprendido un poco la hematología benigna, ¿sí? Saben ya cómo establecer diagnóstico de los pacientes que tienen anemia. Y ahora viene un poquito duro, es importante que entiendan los procesos oncohematológicos. Hemos hablado de las leucemias agudas y de las leucemias crónicas. A partir de mañana van a tener clases con la doctora Baena y van a llevar seguramente toda la parte maligna y la parte de hemostasia y trombosis. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Explicaste bien. ¿Hola? Hola, doctor. Sí, bonito, ¿no? ¿Tienen preguntas o se han dormido?
o han entendido todo o no han entendido nada. Tienen que repasar, leer un poco antes o sea, vean la clase, lean y van a poder entender y después pues, gustan, hacen preguntas.